En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. En el día de hoy, 10 de noviembre del año 2025, iniciamos un nuevo programa de Revelando. En este día lunes, iniciando también la semana. Eh, este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien nos ha auspiciado durante muchos años y nos ha permitido estar en el aire por más de 10 años. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo, colega de profesión, colega radial, amigo, Carlos Fica Cisterna. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Agreguemos también compañero de curso cuando éramos muy chicos, También, así que nos exactamente. conocemos algún tiempo. Muy buenas tardes, señores auditores. Un día bastante ya veraniego estamos viviendo aquí en la quinta región, en la semana que estamos ya en finales de las elecciones que serán este domingo, así que estar preparados. El domingo no sé cómo va a estar el clima, pero normalmente en esta época es calor, así que estar preparado. Y por otro lado, informarse, estar informado para concurrir a votar en el lugar que corresponde y teniendo claro por quién votar. Bueno, efectivamente. Aprovecho también como es tradicional en nuestro programa de saludar a nuestros técnicos y me refiero a don Gerardo Terán y don Luis Salinas. Ellos son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Bueno, nosotros siempre en los programas ponemos un tema editorial y en este caso creemos que es un tema muy relevante. Y recordarle a nuestros auditores que en el día de ayer se conmemoró un aniversario más de la caída del muro de Berlín, el cual fue construido a contar del 13 de agosto de 1961 y cayó precisamente el 9 de noviembre de 1989, 36 años. Dentro de todas esas cosas estuvo la Alemania Oriental gobernada por Erich Honecker entre 1971 y 1989. ¿Y por qué lo nombro? Porque precisamente esta persona, dictador, fue albergado por Chile, quien le dio refugio cuando huyó de Europa y de la caída del muro, en Chile, donde falleció. Es un dato de la causa porque este caballero, según los antecedentes que existen, fue muy sanguinario, ¿cierto?, durante su gobierno. Pero la importancia que tiene el tema es el valor de la libertad, el valor de la democracia, porque efectivamente la historia nos va mostrando por distintas facetas y en distintos países, en distintas zonas, cómo el valor de la libertad no siempre es igual. A veces se pierde, a veces es muy restringido, como ocurre actualmente, ¿no es cierto?, en países como Cuba, en Nicaragua, Venezuela, pero esto viene de mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia, que estaba, ¿no es cierto?, sometida a un régimen bolchevique,
fue uno de los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial y tomó el control de Berlín y, y una parte importante del territorio de Alemania. Y pasó a constituir lo que se llamaba Alemania, República Democrática de Alemania, para que vea usted la contradicción, ¿cierto? De repente uno nota que en la izquierda los nombres son de fantasía, realmente. Pero bueno, y entonces se instauró lo que se llamó la cortina de hierro, donde estaba toda la influencia soviética eh, al este, precisamente de Alemania. Países como Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, eh, la misma Alemania Oriental, eran parte de la Unión Soviética y de un régimen comunista muy estricto y también, ¿no es cierto?, muy antidemocrático. Y para esto hay que recordar que la democracia, ¿no es cierto?, se basa en la libertad de las personas, se basa en conceptos tan importantes como la igualdad ante la ley, la alternancia en el poder, y nosotros también hemos tenido capítulos que están orientados a la posibilidad que llegue la izquierda y un régimen autoritario comunista, como ocurrió con el gobierno de Salvador Allende, y que fue interrumpido por el pronunciamiento militar. Pero si uno hace una extrapolación de lo que ha ocurrido, hemos tenido intentos permanentes de la izquierda de imponer regímenes de ese tipo, y el último fue, ¿no es cierto?, cuando se trató de imponer una constitución en el año 2022, que fue rechazada el 4 de septiembre también por gran mayoría del pueblo. Y al final se hizo una segunda intención de cambio de constitución, que también fue rechazado. Y curiosamente quedó validada, absolutamente validada la constitución de 1980, la cual establece lineamientos básicos para sostener una democracia. Eso ha hecho que gobiernos como por ejemplo el de Gabriel Boric no hayan podido alcanzar todas sus metas y ha sido moderado a través porque precisamente la Constitución defiende nuestra libertad, defiende nuestra democracia, defiende nuestras instituciones. El marco que tiene permite que las instituciones sean sólidas en cuanto a la conservación de la libertad de las personas, a pesar de que hay múltiples intentos permanentes de disminuir la libertad de las personas. Ese es nuestro tema y queríamos traerlo. Yo quiero pedir tu opinión, Carlos, respecto a esto, porque nosotros somos testigos, ¿no es cierto?, de cómo acecha el peligro de repente cuando se quiere imponer ideas totalitarias. Bueno, yo voy a partir un poquito del muro de Berlín, que fue una barrera física, digámoslo. Eso fue una barrera física y simbólica que dividió a la ciudad de Berlín en dos. Berlín Oriental, y Berlín Occidental, que cada uno era capital de la República Federal de Alemania y el otro de la República Democrática de Alemania. Esto fue construido en el año 1961, pero ¿saben para qué fue construido? Para evitar la fuga de ciudadanos hacia el oeste. O sea, para en qué país libre se prohíbe físicamente y se prohíbe con una barrera física que la gente se quiera ir. ¿Y por qué se quiere ir? Entonces eso es lo que pasaba en Alemania, la gente se quería ir. Ahora, ahora, cuando tú hablaste también de los nombres simbólicos que usan, de democrática no tenía nada. También de repente los regímenes de izquierda se llaman progresista. Yo, progresista, lo único que traen al país es volver al pasado y volver a luchas pasadas. Entonces, de progresismo no tienen nada. El muro cayó el 9 de Berlín porque miles de personas se reunieron para exigiendo la apertura. ¿Cuánta gente murió ahí en ese muro? Yo no lo tengo pero la historia cuenta, por ejemplo, que la canción libre, que muchos la relacionaron con el 11 de septiembre, no se relacionaba con el 11 de septiembre.
de Chile. Se relacionaba contra un alemán de Alemania Oriental, trató de huir y fue baleado, como lo que hacían al cruzar eso. Si eso es libertad, no sé cómo llamarlo. La verdad que la caída de esto marcó el comienzo del fin de la Guerra Fría y el colapso del comunismo en Europa del Este. Bueno, finalmente las dos Alemanias se unificaron y hoy día la Alemania es una sola y es el país más pujante de Europa, con mayor economía, con economía más potente, y es el líder económico de ese país. Es un día, yo creo, súper importante para el mundo, ya que marcó este paso crucial de la reunificación y el término de la Guerra Fría. Ahora, volviendo al tema de la democracia, es el mejor sistema hasta ahora para gobernar que se han creado los hombres, y tiene la gracia que cada uno decide lo que tiene que hacer, cada uno, por supuesto, cumpliendo determinadas normas, pero esa es la gracia de la democracia. Si yo quiero estudiar algo y lo puedo hacer, puedo accederlo. Si yo quiero comprar algo y tengo los medios, puedo hacerlo. ¿Y los gobiernos qué tienen que hacer en estas condiciones? Crear las condiciones para que los pueblos se desarrollen, dar trabajo, dar los servicios que tiene cualquier gobierno en el mundo, como es policía, como es seguridad, como es apoyo a quienes no tienen estas cosas, pero eso es la libertad, y eso es lo que no tenían en ese tiempo los países de Europa del Este, y hoy día sí los alemanes lo tienen. Bueno, no quiero extenderme más, Carlos, porque es un tema que realmente es muy interesante y que apasiona. Bueno, efectivamente, y, y yo creo que una de las curiosidades que yo veo es cómo hay tanta evidencia, pero una evidencia abrumadora, de cómo los ciudadanos que están sometidos a regímenes socialistas, comunistas, huyen de esos países y huyen precisamente a los países capitalistas. Y no se produce al revés, no hay una huida de habitantes de países capitalistas hacia países socialistas. Y yo diría que el único caso que modifica un poco esto es Venezuela, que no ha impedido que sus habitantes huyan. ¿M? No ha construido un muro ni ha puesto demasiadas trabas para para que las personas salgan de Venezuela. Lo Porque que ha no tiene traído cómo una, alimentarlos, po. claro, lo que ha traído una crisis además para todo el continente. Entonces, pero en el fondo, esa es la evidencia, estimados auditores. La gente huye de ese tipo de regímenes totalitarios que por lo demás, ¿no es cierto? Porque ese es el problema. Si, si fueran exitosos, si fueran votados permanentemente, uno diría, bueno, yo pensaría en realidad en las bondades que tiene el socialismo, pero la verdad es que no hay ninguna evidencia que lo compruebe y las personas huyen. El muro de Berlín fue construido porque ya la situación era insostenible como la gente trataba de huir de Alemania Oriental. Y tuvieron que hacer este muro, y un muro que en realidad creo que es una de las grandes vergüenzas de la humanidad, porque efectivamente ahí había gente que arriesgó su vida porque estaba cansado de no tener libertad. Por lo tanto, nosotros como chilenos, estimados auditores, debemos valorar, debemos apreciar lo que es la libertad. En el último tiempo ha habido gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Eso es la alternancia en el poder y la gente ha podido dar su opinión en el voto, ¿ya? Independiente que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con el gobierno de turno, pero es la democracia. Eh, y lo más importante que yo creo en este caso es la libertad de movimiento. Las personas en Chile se pueden mover libremente, pueden salir, pueden entrar, las personas pueden hacer sus sueños, eh, 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 pueden Emprender. pueden vivir su culto religioso con libertad, pueden emprender a hacer sus negocios. Nosotros debemos valorar eso y como ciudadanos debemos exigir que se respeten, ¿no es cierto? Todos los derechos humanos en todo sentido, de libertad, de expresión, de conciencia. Que no venga el Estado y me diga dónde tengo yo que estudiar.
que uno tenga la posibilidad de elegir, aunque sea un colegio fiscal, uno tiene la posibilidad de elegir, debiera tener la libertad de elegir. Eh, y así en todas partes. Y la verdad es que todas estas políticas que tienden a quitar libertades, como por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que se pretende hacer un poco ¿cómo se llama?, con el financiamiento de la educación superior, donde al final se está todo confluyendo para que el Estado diga dónde una persona tiene que estudiar y qué carrera y en qué universidad y en qué parte. Y la persona no solamente eso, después queda endeudada. Hay muchas cosas que hay que hacer y yo creo que lo más importante es valorar nuestra libertad. Nuestra constitución que nos protege, ya que está, pero hipervalidada, eh, que es la constitución de 1980, debemos nosotros reconocer esos méritos. ¿Ah? Así que creo que el tema es muy interesante y, y mirando el periódico hoy día no aparecen muchas referencias a la caída del muro de Berlín, y debería, a mi juicio, celebrarse de forma con mayor alegría, porque eso fue la liberación de una gran cantidad de pueblos. Recordemos que después, ¿no es cierto?, se desarmó la Unión Soviética y varios países quedaron libres, como Bielorrusia, Ucrania, Afganistán, perdón, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, varios países que también están, después Azerbaiyán, Armenia, eh, Georgia. Entonces, la libertad es lo más hermoso que puede tener el ser humano y es lo que nosotros merecemos. Y debemos nosotros cuidar en nuestro país lo que es la democracia y la libertad de las personas. Y precisamente una de las cosas más importantes de la libertad de las personas es nuestro derecho a elegir nuestras autoridades, que lo vamos a tener en una semana más y que lo vamos a conversar probablemente en el segundo bloque un poco más en detalle. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. No, yo lo único, tú algo lo agregaste, pero quiero agregar un concepto muy, muy simple: viva la libertad que aún tenemos de pensar y actuar distinto, de la cual somos todos responsables y como tú dijiste, esta semana es nuestra responsabilidad con nuestro voto mantener esa libertad que hoy día tenemos. Bueno, efectivamente. Ahora, estimado Carlos, yo quiero hacer quiero llevarte a un tema que nosotros lo hemos hecho tradicional en Revelando. ¿Ah? Todos los días ocurre lo mismo, y es rendir homenaje a los carabineros que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en una fecha como hoy. Y los voy a nombrar. Me refiero al cabo Marcelino Viveros Manosalva, que murió en el año 1961 en el volcamiento de su patrulla, eh, conjuntamente con el carabinero Alejandro Fica Darwit. Ellos pertenecían a la cuarta comisaría de Nueva Imperial. También me refiero al sargento segundo don Ignacio segundo Delgado Vázquez, quien falleció el año 1991 herido con arma blanca por un grupo de civiles. Él pertenecía a la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales. Y finalmente, el cabo segundo Sergio Benito Poblete Llévenes, quien fue herido a bala por delincuentes y falleció el año 1997 y pertenecía a la 17ª Comisaría de Las Condes. Así que quiero rendir homenaje a esos mártires y reconocer en la institución de Carabineros la hermosa labor que cumplen todos los días, desde su creación y que además, ¿no es cierto?, dentro de todas las cosas que nosotros recordamos de ellos, fue la noble función que cumplieron el 18 de octubre, ¿m? Donde defendieron nuestra democracia, precisamente para que no cayera el gobierno democráticamente elegido en esa época, en esa insurgencia. Así que rendimos homenaje a esta institución, Carlos. Mire, yo también me quiero unir a tus saludos y homenaje a Carabineros, pero quiero agregar algo. Que si bien fue hace 4 días, recordamos el 6 de noviembre, que en el año 1965
el fallecimiento del teniente Hernán Merino Correa, un héroe de la paz, como se dice, o un héroe del siglo XX, héroe de carabineros que dio su vida defendiendo la soberanía nacional en la zona de Laguna del Desierto, hoy 11ª región. El teniente Merino es recordado por su valentía y patriotismo, y su legado sigue inspirando hoy a las nuevas generaciones de carabineros. Digamos que el teniente Hernán Merino nació en Antofagasta y siempre se destacó por su sentido del humor, solidaridad y amor por Chile. Y durante su carrera tuvo varios actos heroicos que podemos recordar. En Valdivia socorrió a los habitantes durante el terremoto. También tuvo un rescate en el río Mininco, en la zona de Los Ángeles, y también en Aysén. Entonces, es considerado un héroe nacional y su memoria honrada en ceremonias y monumentos de todo el país. Así que mi homenaje a Carabineros de Chile, a sus mártires y en especial a Teniente Hernán Merino Correa. Bueno, efectivamente. Así que eh, nosotros permanentemente recordamos a nuestros carabineros y les rendimos homenaje por lo demás. Carlos, en los minutos que nos queda del primer bloque, quiero eh, trasladarlo al ámbito internacional y, bueno, comentar algo que ha ocurrido hace poco, ¿no es cierto? Que fue elegido en Nueva York un alcalde socialista y musulmán. Y me refiero a don Zoran Mamdani, eh, que él es de origen indio, de la India. Sus padres eran de la India, y él nació en la ciudad de Kampala, en Uganda. Tiene 34 años, y, bueno, llegó por elección popular a la alcaldía. Eh, yo solamente quiero comentar las promesas que él hizo de campaña, como gratuidad en el transporte público y una serie de ofertas que uno las ve como en forma casi de manual que hace el socialismo. Y es curioso lo que ocurre porque es el alcalde de Nueva York. Uno siempre cuando piensa, ¿no es cierto?, en un sistema capitalista, piensa en Estados Unidos y en lugares como Nueva York. Eh, yo no sé cómo irá a terminar esto, ¿ah? Porque él es comunista y tiene los principios comunistas. No sé cómo irá a ser ese enfrentamiento, por decirlo así, con las leyes, con la Constitución. Recordemos que Estados Unidos es un país federal, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de la gobernanza de una ciudad. Pero la ciudad más importante, donde está Wall Street, donde se mueven las acciones, donde están las grandes matrices de las grandes empresas del mundo. eh, y, y bueno, a pesar de que uno puede decir, porque don Zoran Mamdani es del Partido Demócrata, pero dentro, así como ocurre en muchas partes, dentro del Partido Demócrata es de los más de izquierda. O sea, de hecho, Nueva York ha tenido alcaldes generalmente de tendencia demócrata. ¿Ah? Por lo tanto, no es ninguna novedad, sino que la novedad es la clara tendencia de este nuevo alcalde con ideas y pensamiento comunista, y, bueno, y también musulmán, que también le agrega un cierto factor a esto, porque si usted analiza en el mundo occidental, digamos, el avance del Islam ha sido importante. Las principales ciudades de Inglaterra son gobernadas por musulmanes, y esto ha ocurrido por primera vez en Nueva York, en América. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Queda un minuto, dos Mire, minutos. ya, perfecto. Mira, las propuestas clave, tiene un par de propuestas clave que son interesantes mencionar. Por ejemplo, dice, ofrece una vivienda asequible, congelación de los arriendos y construcción de 200.000 unidades de vivienda asequible. ¿Qué es lo que es asequible? No sé. Transporte público gratis, como dijiste tú. Educación y cuidado infantil, guarderías gratuitas para niños entre 6 semanas y 5 años. Impuestos
aumento de impuestos a corporaciones y personas que ganan más de 1 millón. Entonces, si ustedes ven esto, es claramente de izquierda su financiamiento o su forma, sus promesas, porque prometer no cuesta nada. Veamos el caso de Argentina, por cuántos años lleno de subsidios y lleno de cosas, y Argentina bastante quebrada. Hoy día, afortunadamente, está levantando la cabeza, pero estas promesas es igual que en la casa. Yo puedo querer comer filete, quiero querer comer salmón, comer la mejor fruta en cualquier época, pero tengo que tener plata para eso. Si no tengo plata, no lo puedo hacer. Entonces, todos estos subsidios gratis que quiere hacer, eh, no sé, no sé, no los veo tan factibles y que son típicas promesas de la izquierda. Por otro lado, se supone que el pueblo americano es un pueblo educado. No sé, no sé, con esta cosa no lo dice tan, no lo queda tan claro. Bueno, ese es mi comentario, Charlie, porque nos queda poco Sí, tiempo. sí, bueno, yo no sé, solamente agregar, digamos, de que es educado políticamente, ¿ah? Generalmente son bipartidistas y tienen una constitución también bastante sólida y leyes también importantes que protegen la libertad. Por eso digo que va a ser interesante seguir este caso. Eh, Estimados auditores, vamos a hacer una pausa musical con una canción del año 1984 que se llama Ata una cinta amarilla al viejo roble, interpretada por el cantante Tony Orlando. Muy entretenida, sí, espero la disfruten y seguiremos conversando posteriormente. Así que nos separamos por un instante. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, continuamos con nuestro programa Revelando de hoy lunes 10 de noviembre del año 2025. Eh, Acabamos de tener una pausa musical hermosa para mi gusto, espero que la hayan disfrutado, que es una canción del recuerdo de Tony Orlando, un cantante estadounidense, que se llama Ata una cinta amarilla al viejo roble. Una canción rítmica y en el fondo que cuenta la historia de alguien que sale de estar privado de libertad y vuelve, sale libre y le escribe una carta a su amada, porque él no sabe si ella lo quiere recibir de nuevo, así que le pone, si tú me quieres, si tú quieres que llegue, ata una cinta amarilla al viejo roble. Así que espero que lo disfruten, una canción que a mí me gusta mucho. Y vamos a continuar con nuestros temas de conversación. Les recuerdo a nuestros auditores que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Y en esta oportunidad les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo Carlos Fica Cisternas. Estimado Carlos, bueno, vamos a cerrar el área internacional comentando un poco algo sobre don Rodrigo Paz Pereira, quien asumió la presidencia de Bolivia. Una Bolivia que está devastada económicamente, con falta de dólares, falta de combustible, escasez de alimentos y las finanzas, pero un desastre. Bonito desafío asume con Rodrigo Paz Pereira, eh, quien tiene 58 años. Él pertenece al Partido Demócrata Cristiano. Él nació en Santiago de Compostela, en España. Anteriormente fue segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores de Bolivia. Eh, y es hijo del expresidente don Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia también. Así que esta persona, don Rodrigo Paz, asumió las responsabilidades como nuevo presidente de Bolivia. Dentro de las cosas que se puede indicar es que manifestó su interés en mejorar las relaciones con Chile y muy importante, este es un gobierno de derecha después de muchos años de gobierno socialista. ¿Y qué es lo que hicieron los gobiernos socialistas? Generaron una constitución que llevó al país a ser plurinacional, socialista y anticapitalista.
eh, un país enormemente rico con yacimientos de litio, plata, estaño, gas, agricultura, o sea, una cantidad de riquezas extraordinarias y sin embargo está actualmente en un desastre financiero. Y yo creo que la población se mantiene relativamente estable gracias a que produce una gran cantidad de alimentos, así que la gente puede salir a flote con eso. Pero Bolivia es un país que no ha tenido desarrollo, ¿ya? Requiere mucha tecnología, está muy atrasado, por lo tanto el desafío es importante. ¿Cuál es tu opinión, estimado Carlos Bueno, Figueroa? este presidente eh, asumió un país, como tú dijiste, bastante quebrado. Este es un ejemplo de cómo la izquierda, 20 años, alrededor de 20 años, gobernó la izquierda de ese país y dilapidó su fondo. O sea, un país rico, como dices tú, hoy día tiene una crisis energética grande, le falta petróleo, o sea, eh, y otras cosas más. Ahora, respecto al futuro, bueno, ojalá a ellos mismos les conviene mejorar las relaciones con Chile. Recordémonos que la mayoría de sus productos salen por Perú, salen por Arica, salen por Iquique y salen por Antofagasta, sus productos de exportación. De hecho, en dedica actores especiales para el tratamiento de la carga peruana. Hay un tratado de paz y amistad La carga relacionado boliviana. con la carga, perdón, con la carga boliviana. Así que ahora tú dijiste que nació en España. Sí, nació en España, hijo de boliviano. Lo que pasa es que él nació en España porque su padre estaba exiliado en España. Entonces, por eso nació en España, pero él es boliviano. Esperamos, le deseamos lo mejor a Bolivia y que podamos trabajar en paz porque en nuestras economías se pueden potenciar. Él nos puede, y nunca nos ha vendido, gas. Eh, Se puede aprovechar eso. Entonces, y otros beneficios más que se pueden hacer si trabajamos en forma armónica. Eh, Asistieron varios países, asistió el presidente de Argentina, nuestro presidente, el de Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y ahí también hay la prensa lo menciona en forma en Chile y en otros países del mundo como un gesto bastante eh, falta de educación de nuestro presidente. Al llegar el presidente Milei al, al acto, saludó a todos las autoridades, llega a camino a su asiento y el presidente de Chile ni siquiera fue capaz de pararse para saludarlo. La verdad es que nuestro presidente, esos gustitos, no lo dañan a él, sino dañan a Chile y sus relaciones exteriores. Argentina es un país vecino y que nos podemos potenciar también como con Bolivia. Entonces, estos gustitos infantiles creo que no vienen para nada bien en los tiempos actuales y que recordemos que el presidente lo que haga es Chile el que lo hace. Entonces, eso él parece que no ha sido capaz de entenderlo. Lo lamentamos, pero le deseamos una mejor vida a Bolivia en los próximos años con un nuevo presidente y nuevos aires que se respiran en ese país. Bueno, efectivamente, tal como lo hizo Chile, yo diría que en forma pionera de abrir su economía al mundo, ¿no es cierto?, a contar desde el año 1973, lo que lo ha potenciado enormemente y que yo creo es lo que la mayoría de los países deben hacer, porque el comercio es el que activa las economías y permite una mejor calidad de vida. Una característica, y bueno, que en realidad uno siempre, pero es que es evidente, uno no puede dejar de criticarlo. Eso es como lo que produce el socialismo, países como Venezuela, lleno de petróleo, que está sentado sobre petróleo y no tiene producción adecuada de petróleo, es pobre ahora. Argentina y su soya también, tantos años de socialismo. ¿Para qué decir lo que estamos comentando? Bolivia, que tiene litio, que tiene plata, estaño, que tiene
gas. O sea, podría ser un país, pero absolutamente próspero. Pero sin embargo, las ideas, las malas ideas, ¿no es cierto?, ahogan a ciertos países y bueno, esperamos que con este nuevo cambio de rumbo que tiene el gobierno de Bolivia, eh, pueda salir adelante porque, bueno, la población se lo merece, si en realidad son las personas que sostienen al país. Y es un país enormemente rico, es muy grande, y podría ser una economía importante dentro de la región. Así que ese es nuestra conversación sobre lo que ha ocurrido internacionalmente. Ahora, ahora vamos al ámbito nacional, estimado Carlos, y se está hablando, ¿no es cierto?, en los últimos 2 días, sobre un proceso judicial que se ha hecho sobre una ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Bianco, por posible corrupción. Lo que se sabe por la prensa en realidad es realmente lamentable que exista ese tipo de corrupción, y que una vez más, ¿no es cierto?, digamos, afecta al Poder Judicial. Esto es muy preocupante porque eh, yo creo que en todas partes del mundo pueden haber algunos jueces corruptos, pero la norma es que sean personas intachables, porque son las que tienen que administrar justicia, ¿verdad? Y tienen que ser imparciales, tienen que tener el principio de objetividad, seguir el principio de legalidad y una serie de cosas importantes que tienen que ver, porque nosotros lo hemos conversado muchas veces, Carlos, y a nuestros auditores, de la importancia que tiene el funcionamiento adecuado de la justicia, que contribuye a todo el resto, contribuye a la certeza jurídica para toda la población, contribuye para que dar mayor seguridad, ¿no es cierto?, al sancionar y castigar a los delincuentes y a los que quebrantan la ley. Por lo tanto, el Poder Judicial y la justicia en general es algo muy importante en la vida de un país, en la vida de una democracia y en la vida de un Estado de Derecho. Por lo tanto, esto que está ocurriendo es muy preocupante, y es una acción más, de las más relevantes, diría yo, de otras que se han producido en meses anteriores. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, aquí la justicia, la verdad es que está en una situación de crisis, yo diría, ¿ah? Está el caso de la ministra Vivanco, está el caso del ministro Ulloa en estos días, que también está acusado constitucionalmente. Digamos que la ministra Vivanco, y ex miembro, fue exonerada de la Corte Suprema por presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de dineros. Entonces, ella está siendo investigada, de hecho, por estos delitos. Su pareja, señor, creo que Miqueles, creo que es el apellido, también se han emitido órdenes de detención y lo detuvieron la semana pasada. Se han realizado allanamientos en la casa de la ministra y también en otras partes, pero a mí me llama cómo un ministro de la Corte Suprema, el tribunal más alto de nuestro sistema judicial, esté metido en este tipo de problemas. La justicia no puede estar bien con este tipo de cosas. Recordemos que ella fue sustituida o fue eh, destituida de su cargo el año pasado, en octubre del año 24 y la fiscalía prepara una querella contra ellos. Aquí hay casos, el tema concreto de las muñecas bielorrusas se refiere a una empresa que fue favorecida en su caso, donde le costó a Chile grande suma de dinero, porque condenó a Codelco a pagar una millonaria cifra. Entonces, este tipo de cosas donde una persona se beneficia y causa daños al país, es grave. Por otro lado, eh, bueno, no sé si en esos momentos se sabía, pero uno sabe por la prensa que ella, o ellos, esa pareja, ella y su esposo, su pareja, tenían gastos onerosos, viajes a lugares de alto nivel y con caro. Entonces, es difícil, bueno, cuando se saben las cosas se destapa todo, pero yo creo que estas cosas se pueden mejorar
con una justicia que esté más clara, que sea más transparente y pueda controlar, y vamos, y digamos las cosas por su nombre, limpiar la justicia, mejorar los jueces, porque la justicia hoy día dan estos casos de corrupción, clarito. Hay casos también de claro sesgo político. Y también hay otra cosa, falla claramente en la justicia como de repente nosotros hablamos que hay problemas de seguridad y le echamos la culpa a Carabineros y la verdad es que es Carabinero, la PDI, detienen a las personas y la justicia los deja libre, como pasó hace poco con un narcotraficante o gente del Tren de Aragua que indudablemente lo sacaron, lo dejaron libre ese juez y al minuto ya no estaban en Chile. Entonces la justicia realmente está al debe y aquí son las puntas de los icebergs que han ido apareciendo. Bueno, efectivamente. Y la verdad es que esto también yo lo quiero también extender, estimado Carlos, a comentar sobre el sistema carcelario. ¿Ah? El sistema carcelario en Chile está con graves problemas porque eh, eh, las grandes bandas delictuales, el crimen organizado, y no solamente el crimen organizado, no las grandes bandas, también los delincuentes casi comunes, siguen, eh, siguen comandando, ¿no es cierto?, las actividades delictuales desde la cárcel. Y, y llama la atención que haya pasado tantos años y no ha habido una ampliación de la capacidad carcelaria. Y en segundo lugar, no sé, vi un reportaje en televisión donde todas las semanas se hacen allanamientos a las celdas y se encuentran celulares, elementos cortantes. Y yo digo, ¿cómo? No sé cómo eso no se evita, ¿ah? Porque no es algo que venga ocurriendo las últimas semanas, sino que lleva años y años que se produce esto y, y realmente algunos presos, por ejemplo, algunos están con enormes privilegios. Me llama la atención eso, ¿no? No sé si, porque en el fondo se supone que las personas deben cumplir su pena en forma similar. De hecho, eh, recordemos el caso de que el sistema carcelario, hay jueces que arguyen que dejan libre porque no hay capacidad en las cárceles. Entonces llama la atención que ocurra eso y no se aprecia una adecuada política, porque en el fondo los delincuentes siguen existiendo y siguen incorporándose al mercado, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la capacidad carcelaria debe ampliarse. ¿Ya? Y en segundo lugar, que también lo que se ha visto en el último tiempo es como la gran cantidad de beneficios que reciben. O sea, es como que mucha gente no cumple la pena a la cual fue condenada. ¿M? Entonces, y también hay otros presos que son también discriminados en forma negativa. ¿Ah? Entonces, eso llama la atención. No sé cuál es tu opinión, Carlos. Bueno, por los precios de forma negativa, indudablemente que están nuestros camaradas, los militares, que no tienen ningún tipo de beneficio penitenciario en las cárceles de Arica, Magallanes, donde tenemos más de 400 viejos soldados de edades promedio de 80 años cumpliendo condena. Pero vamos a estos otros que también hablan de que una cárcel privilegiada, la cárcel de Punta Peuco. Yo los invito a visitar la cárcel de Punta Peuco, vean cómo es, vayan a ver, es una cárcel común y corriente, a usted lo revisan igual que en cualquier cárcel. Lo que pasa es que la gente que está ahí es decente, cuida, limpia y tiene las cosas que necesita. Pero ahí ustedes no van a encontrar esos lujos que tienen en otras cárceles, ni como ayer en estos días veíamos en la prensa una parte celebrando alguna fiesta con asado, música y trago. A lo mejor de repente no está mal comerse un asado, pero con música y con trago, yo no sé de a dónde viene el trago, porque el trago no se puede entrar a la... Entonces, eso es, el sistema penitenciario puede estar mal, pero yo creo que más que eso, la justicia también, la justicia tiene una función. De ellos dependen de las cárceles en el sentido de, tienen jueces visitadores o ministros visitadores que tienen que controlar estas cárceles.
Entonces yo creo que no es una explicación de que las cárceles están llenas para, para no dejar, no, no es un problema de ellos. Si el ministro cree que hay que cumplir o el juez cree que él tiene que hacer una medida cautelar de detención, tiene que hacerla. Eso no es problema de él discriminar. Otros tendrán que buscar, sí, conforme. Ahora, en una noticia buena, en las próximas elecciones hay varios candidatos que tienen buenas noticias en eso, que esperamos que esas cosas se produzcan, se puedan hacer y pueda mejorar tanto el sistema de justicia como el sistema carcelario. Bueno, efectivamente, Carlos, y yo creo que nos quedan unos minutos y que creo yo que es importante por la fecha en que hacemos el programa comentar, eh, comentar para nuestros auditores eh, lo importante de esta semana para Chile. ¿M? Porque esta semana, el próximo domingo, tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias. Justamente un rato más hay también hay un debate que se llama, ¿no es cierto?, de candidatos presidenciales, y estamos en la recta final. Ya no se pueden publicar encuestas, lo que me parece equivocado por lo demás, eh, pero está ya en recta final, ya no sé si exista margen como para que haya algún cambio importante en las decisiones de las personas. Siempre puede haber un porcentaje que puede definirse en los últimos 3 días, pero creo que la gran mayoría ya tiene su decisión tomada. Y vamos a elegir totalmente la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado, más la elección del presidente de la República. Todo parece indicar, estimados auditores, de que va a haber una segunda vuelta. ¿Ah? Prácticamente está descartada la posibilidad de que haya algún candidato que salga elegido en primera vuelta. Eh, y también esta elección, desde el punto de vista presidencial, tiene una particularidad. Hay un solo o una sola candidata de la izquierda, que unifica, ¿no es cierto?, todos los movimientos que van desde la democracia cristiana al extremo, que son los extremistas, los comunistas, y y además está en la derecha que hay tres candidatos definitivamente declarados de derecha, con una gran oferta. Yo no sé, tengo una opinión personal, Carlos, de que esto me parece que ha potenciado la derecha porque ha podido expresar distintos matices, ¿cierto?, de una visión similar para la oferta respecto a los ciudadanos que puedan elegir. Y de hecho, me parece a mí que los tres candidatos de derecha son competitivos, de alguna manera. ¿Ya? Así que esta se ve bastante entretenida, creo yo, esta elección presidencial. Y no sé si, bueno, después nos alcanzará el tiempo para comentar respecto a lo parlamentario. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Oye, más que entretenida, la encuentro preocupante. Es realmente preocupante. Y también quiero corregir algo que dijiste, ¿ah? De izquierda hay tres. Lo que pasa es que hay dos que, no, que son la mínima expresión, no marcan más allá del 1%, como es Marco Enrique Ominami y el profesor Artés, que, pucha que habla, cuando hablan de progresismo, pucha que habla en retrógrado este caballero, el profesor Artés. Bueno, son los tres candidatos de este sector, son bastante competitivos y además que saben que ha sido un gobierno tan malo este que hemos tenido, entonces el Chile quiere cambios, si eso es lo que quiere, Chile quiere cambios. Ahora yo quiero ir un poquito más en la elección, a algo concreto para nuestros auditores. Sí, porque de repente uno se encuentra con gente en la calle, oye, ¿dónde tengo que votar? Oye, ¿por quién tengo que votar? Yo me he encontrado con gente en la cola, En la para fila. votar bueno, en la fila, disculpa la palabra, gracias, en la fila para votar, que me dicen, ¿por quién tengo que votar? Miren, si ustedes se meten al server, en la página del server están los datos claritos. Se meten con su número de carnet. Y ustedes ahí tienen el lugar que vota, el lugar de votación,
su mesa, porque las mesas van variando. Sepan ustedes, señores auditores, que van variando. Y los lugares también donde está su mesa. Y también en su mismo voto salen los candidatos que usted tiene que elegir. O los votos, el facsímil que tiene que elegir. Por otro lado, hay dos cosas importantes ahí que considerar. Uno son los vocales de mesa, que son las personas que llevan la elección, manejan el proceso electoral y terminan finalmente con el conteo final de los votos que se lo entregan al CERVEL, que se lleva eso. Y también están los apoderados de mesa, que es importante este tipo de personas porque son las que controlan que el proceso se lleve en buena forma. Bueno, nos queda poco tiempo, don Carlos, así que no quiero extenderme más, pero cervel.cl, ahí está lo que ustedes quieran saber. Sí, bueno, yo solamente quiero terminar este programa indicándole a nuestros auditores que la elección del Parlamento es muy importante, porque si usted elige a una persona capacitada, una persona que usted note que tiene amor a Chile, que tiene interés de servir, que es honesto y que tiene buenas ideas, que cree en la libertad, vote por él, porque esa persona seguramente va a hacer mejores leyes que otras. ¿Ah? Nosotros tenemos malas experiencias en los últimos congresos, de los últimos miembros del Congreso, por lo tanto debemos mejorar esa parte. Si queremos mejorar Chile, tenemos que mejorar nuestros legisladores para que las leyes sean bien hechas, sean bien pensadas, sean bien meditadas y que se midan exactamente los efectos que puede producir una determinada ley. Estimados auditores, elija bien. Tal como decía mi amigo Carlos, está el CERVEL, donde usted puede encontrar, está, me parece, si no me equivoco, y voy a dar un anuncio comercial, pero en EMOL usted puede buscar también cuáles son los candidatos, etcétera, etcétera. Pero es importante que usted se informe y llegue a la elección con el máximo de claridad para saber quién votar y a quién apoyar. Tu despedida, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Amigo, les recuerdo que la función de los diputados y senadores son legislar y en el caso de los diputados, fiscalizar. Así que nosotras no le pidan otra y exijan, vean bien quiénes van a ser, estudienlo y el día domingo lleguen claramente a votar a la hora que corresponde y con las ideas claras y no votando por cualquiera porque no da lo mismo por quién elegir. Muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente por vuestra invitación. Bueno, gracias, Carlos. Seguramente seguiremos hablando en otros programas. Estimados auditores, que tengan una excelente semana. Infórmense y elijan bien. Es importante para Chile. Eh, que sea muy exitosa esta semana. Recuerde que viene buen tiempo. Hay incluso anunciado hasta golpes de calor durante estos días, semana entre martes y miércoles, si no me equivoco. Estimados auditores, muy buenas tardes. Nos vemos en un próximo programa. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.